Bueno, muy bien, estamos grabando ya. Buenas tardes a todos. Estamos en el tercer encuentro del curso 3 de Economía Mundial, la economía mundial, una visión desde nuestra América. Profesor Gambina, adelante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto como siempre. Bueno, tuvimos la clase inaugural, que la tenemos subida. Ustedes recibieron la grabación, no en el formato habitual, porque estábamos fuera de la plataforma Zoom. Recibieron la presentación. Tuvimos la clase especial de dos destacadísimos profesores, Jaime Stay de México y Pascualina Curcio de Venezuela, dos intervenciones más que interesantes con una visión intentando ampliar la perspectiva de la región. Y a partir de ahora y las clases, los encuentros que vienen, tienen que ver con vuestros comentarios, opiniones, preguntas, críticas, desarrollo complejo de la situación a partir de las bibliografías para ir encaminándolas a vuestro tema de estudio, de interés, de tesis, tal como lo venimos trabajando en el taller de tesis también. Por eso este módulo 3 no es empezar de cero, sino es acumular en función de lo ya visto en el 1, en el 2, en el primer ciclo de los talleres de tesis. Así que hoy de lo que se trata es de habilitar el debate. Insisto, debate quiere decir poder preguntar, poder profundizar en los temas que ustedes están leyendo, en incógnitas que aparezcan de las dos clases de este módulo 3 y lo que vaya apareciendo con la bibliografía. Así que todas y todos conocen la metodología. Quien esté con ganas de empezar, muestra la manito, habilita micrófono y empezamos el debate. ¿Quién se anota? Belén, tenés ganas de hablar, parece. Ay, no, no Adelante, levanté Belén. la manito todavía. Ah, me pareció que Me sí. parecieron súper interesantes, de todos modos aprovecho Muy bien. para resaltar la actividad de la semana pasada, me pareció súper interesante. Por ahí, si podría haberle preguntado algo a Pascualina, tenía que ver con esto de este énfasis que hacía ella en la importancia de una moneda nacional. Por ahí hubiese preguntado si con esto de que se está hablando en las campañas electorales a nivel nacional del uso de una moneda única para la región, cuáles serían las consideraciones y cuál era su perspectiva en función de esto, por ejemplo. Creo que mis preguntas hubiesen venido más por ese lado. Bueno, es una buena pregunta para el conjunto del curso también. En este mismo momento hay todo un debate porque en la reunión de presidentes, 12 presidentes sudamericanos que se reunieron en Brasilia esta semana, fue uno de los temas que se planteó, moneda única para la región. Y hay opiniones de lo más diversas. Incluso aquí en Argentina, acuérdense que la ponencia de Pascualina fue a propósito de la desdolarización. Y aquí en Argentina se instaló en el debate electoral el tema de la dolarización de la economía, la no dolarización de la economía y qué hacer con la moneda. Para compañeros que son de otros países, Argentina está con una inflación, la última medición anualizada, 108%, y la perspectiva es que cuando conozcamos el índice del mes que acaba de terminar, bueno, va a ser todavía superior. O sea, venimos a una escalada inflacionaria muy fuerte y por lo tanto discutir la moneda es de interés para la vida cotidiana. Así que, Belén, tu pregunta es totalmente adecuada. Aquí en el chat rápidamente
Claudio Ramírez Angarita puso el Sucre, que es una sigla el Sucre. El Sucre remite obviamente a Sucre, a la vieja moneda ecuatoriana, pero quiere decir Sistema Unitario de Compensación Regional. Ahí lo puso muy bien Claudio. Esa fue una iniciativa que empezó a desarrollarse con fuerza en la primera década del 90 y es una realidad pequeñita, con muy poca capacidad de intervención en el propio intercambio de los países involucrados en el Sucre. Pero hasta Uruguay, que no estaba en los países del ALBA, adhirió a la estrategia del Sucre. Pero yo insisto, no quiero acaparar, no veo manitos levantadas, pero la pregunta de Belén es una pregunta interesante y no tiene que ser respondida por economistas. Ese es un debate intelectual, político. Acá Emilio dice, la oposición está promoviendo un proyecto para el curso legal del dólar en paralelo con el peso. Exacto, eso lo han dicho sectores de Cambiemos, diciendo no da para la dolarización, pero sí para permitir que haya circulación del dólar y del peso, algo así como que cada quien elija con qué pagar. Es cierto, eso también es parte del debate. El Orsa, Sí. manito levantada. Quiero hacer un comentario mientras vamos entrando en calor, digamos, sobre las conferencias, ¿no? Y me parece que hay muchas cosas para rescatar. Dejando de lado lo específico que abordó cada uno, yo el comentario que quiero hacer es acerca del método de los profesores que tuvieron. Y lo voy a poner en términos para que nos sirva a nosotros con el objetivo que tenemos en la especialización y el propósito de ir configurando nuestro trabajo final, ¿no? Fíjense en que tanto Pascualina como Jaime, como una cuestión central, plantearon cuál es el problema. O sea, fue muy claro, Pascualina, el problema de la moneda, le dedicó, o sea, el objeto de estudio de ella le tiró como unos párrafos muy importantes, cuál es el problema de la moneda. Jaime también hizo otro tanto a nivel de el comercio internacional, ¿no? También agregaron antecedentes, ¿no? Antecedentes y que en general toda la información que ellos sacan son información de los organismos internacionales y información convalidada por distintos actores sociales, ¿no? O sea, plantea el problema, tienen los antecedentes y hacen un desarrollo de cuál es el problema, dónde está el conflicto. Y finalmente es como que no es que cierran en una conclusión, pero dejan las preguntas, dejan los interrogantes, y en el final de ambos está inmerso, yo diría, el pensamiento crítico. Es decir, hacen una crítica a la visión, por ejemplo, en el caso de la moneda, o en el caso de Jaime, otro tanto de cómo el comercio internacional condiciona a distintos países, etc. ¿Por qué quiero hacer esto y concluyo? Porque todos los que estamos aquí en la sala, que no necesariamente debemos comprender la temática específica, todos abordamos en nuestro estudio temas. Y me parece que es bueno que ustedes tomen nota que más allá de que haya sido un tema específico, en este caso el comercio internacional y el problema de la moneda, cada uno de los temas que aborda Eduardo, Claudio, Florencia, Belén y demás, Nilte, me parece que es bueno no perder la visión de conjunto, saberlo explicar, buscar información
que sea válida para el lector y finalmente la impronta que le pone cada uno de ellos. Era ese el comentario que quería hacer, nada más. Muy bien. ¿Quién toma la posta con la bibliografía que se trabajó? Silencio en la sala. Acuérdense que la intención es que hablen ustedes en esta parte del curso. Seguir admitiendo. María Florencia, adelante. Hola, buenas tardes. No, yo solamente para retomar también lo que venía hablando el profesor Elorza en relación a las dos conferencias. Me parece que pensando en términos analíticos, la categoría de crisis está muy presente en las dos exposiciones. Uno centrado más en lo que en la crisis del dólar, ¿no? En ese régimen que Peter Bowen denomina el régimen dólar Wall Street. Eh, y el segundo trabajo, la segunda exposición de Jaime Stein, centrada, bueno, en la crisis del comercio internacional. Y algunas cuestiones que me surgieron como preguntas después de escuchar a Jaime principalmente, ¿no? Es decir, él claramente describía cómo el comercio internacional había sido en cierta forma el eje de reactivación de la economía y cómo en determinados periodos que en el caso de América Latina coincidió con el ciclo de los gobiernos progresistas, este espacio había sido, el espacio del mercado mundial había sido dinámico y activo a la hora de pensar en la reactivación de esas economías. Pero lo que él planteaba es que ese ciclo terminó y que probablemente terminó en el 2008 y que, bueno, probablemente esa crisis se va a prolongar, por lo que, bueno, plantea muchos interrogantes respecto a las formas de inserción económica internacional de los países de la región, pensando en los proyectos políticos que actualmente están en disputa. Y si pensamos en Argentina, las dos opciones que tienen gravitación en términos políticos son dos opciones en donde, y considerando obviamente la estructura económica de nuestro país, el mercado internacional tiene un rol relevante, tiene un peso relevante, ¿no? Por lo tanto, me parece que, y además, esa matriz productiva no es cuestionada por ninguna de estas dos opciones políticas, por lo que, no sé, me generaba muchos interrogantes después de escucharlo al profesor respecto a, bueno, cuáles van a ser las alternativas, las opciones que van a tener efectivamente los espacios políticos, ¿no? A la hora de pensar las economías, la inserción de las economías latinoamericanas, considerando, ¿no? Esa reticencia en cierta forma de los sectores políticos que tienen posibilidades, ¿no? de llegar a comandar los espacios estatales respecto a la dinámica del mercado interno, ¿sí? Esta contradicción entre el mercado interno y el mercado externo está muy presente en los proyectos políticos y, bueno, digo, solo interrogantes me surgieron a la hora de escucharlo a Jaime Stay, que me pareció muy completo y datos que hay que tener registrados y que hay que tener en cuenta a la hora de pensar los proyectos políticos y económicos actuales. Solo eso. Muy bien, gracias, Flor. ¿Alguien quiere hablar? Baja la manito, Flor. ¿Quién sigue? Marcelo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. No, yo simplemente, no tanto de las conferencias
de la segunda clase, sino de las lecturas que hicimos, digamos, de este módulo, de esta asignatura, ¿no? Digamos, y una conclusión en general, o un comentario en general, que obviamente todos son coincidentes, no solo, obviamente, en el punto de vista de la crítica hacia el capitalismo, sino este agravamiento, entiendo yo, que se pretende transmitir de los métodos que está utilizando el capitalismo, quizás cada vez más agresivos, a partir, a mi conclusión, de la lectura de dos cuestiones. Por un lado, de la pospandemia, o a partir de la pandemia, y segundo, a partir del momento que está tomando conciencia que está perdiendo el poder hegemónico, económico y mundial, o de posicionamiento en el mundo, ¿no? Y en particular en nuestra Latinoamérica, ¿no? Casi todos los trabajos que leímos mencionan de una u otra manera, inclusive la presentación de Pascualina Curcio, de China, ¿no? Y cómo cada vez más países de Latinoamérica estamos, porque los argentinos estamos también en esa posición, mirando hacia China de otra manera, como un país socio que nos puede ayudar, como nos ayudó a lo largo de la pandemia, que abrió, mejoró sus compras, sus importaciones de productos primarios de la región, ¿no? Y que eso permitió que de alguna manera la actividad económica de la región no decayera de la manera que quizás hubiera decaído, ¿no? Pero también entiendo que algunos de los trabajos, y por ahí me equivoco, también dejan abierta cierta duda al posicionamiento de China frente a Latinoamérica, frente a nuestros países. No es regalo, no es dádiva lo que nos van a dar, también son negocios los que hacen ellos, ¿no? Entonces, también hay una cuestión geopolítica y de posicionamiento de China en América Latina, bueno, para, como dice un apunte, ponerse cara a cara con Estados Unidos, ¿no? Digamos, hay dos trabajitos en particular que me gustaron. Uno justamente de Pascualina Curcio, que habla de la estanflación, y que habla de la cada vez mayor brecha entre el capital y el trabajo, y que explica de manera muy simple, pero muy entendible, lo que habitualmente, lo que es la inflación de costos y la inflación de demanda, ¿no? Y donde a nosotros siempre nos han llevado, desde el estudio, desde los medios de comunicación, desde la estadística, a fijarnos, bueno, cómo están los salarios nominales y cómo están los salarios reales, o sea, cuál es el número neto del sueldo, del salario, el salario nominal, y cuál es el salario real, que es comparativamente con el nivel de precios, ¿no? Y ver cómo estos salarios nominales y reales ganan, pero en realidad es como que no, al menos en mi caso, y supongo que como me considero el promedio, a muchos nos ha ocurrido, de que no teníamos en cuenta esto de el salario relativo, que es la comparación entre el salario nominal y real de las personas, de los empleados, y la tasa de ganancia que está teniendo el capitalismo, ¿no? Y que esta brecha cada vez se abre más. Pero claro, nosotros no la estudiamos ni en los libros, ni la vemos en la televisión, ni en los diarios. Entonces me interesó por ese lado. Primero, la excelente explicación que hace y muy simple de la inflación de demanda, de la inflación de costos o el shock de oferta, y esta comparación del salario relativo, ¿no? Y cómo nos explica también muy claramente las, las medidas contradictorias que les ofrece, les impone el FMI y la Reserva Federal. La Reserva Federal al gobierno de Estados Unidos, el FMI hacia el resto de los gobiernos, de tomar medidas políticas restrictivas en lo monetario, a través del aumento de las tasas de interés para captar el dinero y sacar dinero de circulación, y políticas restrictivas desde el orden fiscal, o sea, sacar dinero de circulación, lo cual es, como habitualmente nosotros decimos, se enfría la economía,
digamos, baja aún más el poder adquisitivo de los obreros, de los empleados, que ya obviamente viene muy castigado, ¿no? Y cómo lo correcto sería todo lo inverso, ¿no? Justamente porque el problema que tenemos en el mundo no es una inflación de demanda, no es solo porque aumenten los precios de los productos, porque hay una demanda agregada, o sea, cada vez mayor demanda, sino por el contrario, digamos, justamente por el incremento de los costos de la materia prima, que se nota claramente, tampoco hay que analizarlo mucho, el incremento del costo del petróleo y del gas como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, nos está llevando a que cada vez haya más inflación, aún en aquellos países, que no es nuestro caso, en aquellos países que se están tomando políticas restrictivas. Así que me interesó mucho esa explicación de Pascualina Curcio, muy clara, y también me interesó el trabajito escrito, perdón, de Julio, de viejos o nuevos rumbos para la economía mundial actual, donde a mí me hace ver un poco esto de ver cómo China va a actuar en Latinoamérica. Está declarado, digamos, que China quiere ser socio de Latinoamérica, pero bueno, cuál va a ser su posición en el continente, ¿no? Y estas alternativas que están en debate teórico, que son las de buscar cómo mejorar, y perdón, creo que no es la expresión adecuada, pero mejorar los métodos del capitalismo o buscar opciones de superación como podría ser el socialismo, en fin, que todavía está en debate teórico, digamos. Así que bueno, esos dos apuntes en particular, para no ser muy extenso, son los que no más atención les presté, pero más me llamaron la atención, aunque todos creo que tienen ese común denominador de estar mirando Latinoamérica con buenos ojos y cada vez más a China, donde en los últimos 10 años aumentó el 600% su inversión directa extranjera, ¿no? Pasando de 22.000 millones aproximadamente de dólares hasta el 2012 a 170.000, ¿no? Y Argentina es uno de los 5 países destinatarios de esas mayores inversiones. Eso. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. ¿Quién sigue? Hoy tenemos poca oferta de manos levantadas. Dale, Claudio. Prende el micrófono y adelante. Vale, gracias, maestro. Es que no alcanzo a ver el... Bueno, yo hice las lecturas, sobre todo las que están relacionadas con América Latina, y pues tengo varias ideas para exponer, como varias conclusiones, y quiero empezar por aquella que parte de esos trabajos que ustedes nos compartieron y de la geopolítica actual, de la actual situación que hay en Europa Oriental. Y yo tengo una tesis que he venido trabajando con mis estudiantes y con mis compañeros, donde combino los temas propios de geopolítica, los argumentos que puedan darse del pensamiento mismo y con los elementos de lo macroeconómico. Y es que ese conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, que ya sabemos todos qué es lo que sucede, pues es también una forma de debilitar esa expansión ya económica, que ha venido teniendo Rusia, sabiendo todo ese legado que hubo en su momento, más que todo ideológico y también de cooperación o de ayuda, más bien, o algunos le llaman de sangre, que tuvo la Unión Soviética durante décadas, pero que con la llegada de Putin, pues ya hay una doctrina económica propia, económica propia con elementos, por supuesto, capitalistas. Y ese conflicto a la final está provocando, digamos, ha provocado más bien la toma de postura de países como China, que se esperaba la tomaran, y también con el conflicto en Rusia, digamos, un debilitamiento, una puesta a prueba por parte de Occidente a China como potencia emergente, como socio ya de algunos países de África y como potencial socio y ya involucrado en América Latina. Entonces, mi conclusión sobre digamos, esta relación es que efectivamente el conflicto que está bien
bien complicado allá en Europa. Y ahorita no sé si usted ha leído las noticias, ha escuchado lo que está sucediendo en Kosovo, que no es gratis y que también es digamos, es un elemento ahí, un polvorín, eh, donde ya la OTAN ha hecho presencia y pues Serbia se ha manifestado y a su vez Rusia y China. Es en definitiva una estrategia más de debilitamiento de esas dos superpotencias, pues que ya no solo son militares, sino que han venido teniendo un protagonismo económico. En América Latina, pues si hablamos de Rusia, por ahí estamos tocando en términos de posibles nexos económicos a Nicaragua, por supuesto a Cuba, que ya estaba leyendo también unos documentales, viendo unas noticias, perdón, de Cubavisión, de una serie de empresarios cubanos rusos, perdón, que estaban ya interesados en activar el turismo de Europa del Este en la isla, ¿no? Eso por ese lado. Entonces noto que en los artículos pues está el tema de China como socio y en segundo lugar pues leyendo también integralmente allí las posturas de los artículos y lo que escuché hace 8 días sobre integración, además porque pues yo he trabajado en los últimos 15 años el tema de integración. He trabajado con Francisco de Miranda, por ejemplo, en la historia del pensamiento y la historia de la Gran Colombia, ni más faltaba. Y noto que todavía, pues Colombia, América Latina, que se debatía entre la dependencia con Estados Unidos o un modelo propio, ahora tiene un tercer conjunto de actores, que son esas economías foráneas emergentes, dícese China, dícese Rusia, incluso para el caso de Colombia, Corea del Sur o Turquía, que son, digamos, un tercer conjunto de posibilidades que no existían hace unos lustros atrás, porque existía la dicotomía entre el modelo propio, que lo están retomando ahorita algunos presidentes de la región, y un modelo que es de antaño, que es el dependiente norteamericano, pero que ahora en estos últimos años, pues ha aparecido como un tercer conjunto de países que ofrecen otras posibilidades. Bueno, esas dos cosas, pues yo quería exponerlas aquí a partir del análisis de lo que he podido leer y lo que podemos compartir. Gracias. Gracias, Claudio. Bueno, ahí hay muchos temas para la discusión. Decíamos lo monetario que planteó Belén al comienzo, más esta cuestión de China que aparece en la presentación de Marcelo y ahora de Claudio. Y creo que es un tema más que interesante para ponerlo en discusión. Miriam. No te escuchamos, Miriam. Debe ser, quizás debas quitar el auricular ese y hablar directo. Trata de desenchufar de la computadora el auricular. Desenchúfalo de la computadora, a ver. A ver si es eso. No, no te escuchamos, Miriam. A lo mejor tenés que salir y volver a entrar, Miriam. Fíjate que esté en la conexión el tema del sonido. Qué pena. Ahí Bueno, salió, ahí sí, sí. salió y bueno, Volver. Ahí está, ahí entró de nuevo. bien. A ver, Miriam, si te escuchamos. Ahí está. Adelante, Miriam. Ahora sí, ¿se escucha? Perfecto, Miriam. Ahora te escuchamos muy bien. Bueno, gracias. Disculpen. Siempre tengo un problema con el audio. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención todo lo que es la lectura para este módulo, las primeras lecturas para este módulo. Y me asombra, creo que en esto de la cotidianeidad y la costumbre, yo lo veo desde lo social, la costumbre de estar escuchando los medios de comunicación y la guerra en Ucrania y Estados Unidos y Biden, todo lo que escuchamos a diario. Y yo creo que no nos terminamos de dar cuenta, los que no analizamos las cuestiones específicamente de este avance de hecho China que es impresionante. Yo veía en las lecturas el avance que hizo durante este último tiempo y especialmente después
de la reunión del Partido Comunista, como, bueno, Roche habla de una nueva ruta de la seda, como una infraestructura capaz de atravesar 5 continentes. Y, y yo como que lo veo muy fuerte, ¿no? A lo que dice. Y pensaba, ¿realmente es posible este proceso? Eh, Veía también las noticias ayer, en estos días, el ingreso nuestro en el BRIC para agosto. Es decir, quiero plantear esto, medio de toda esta crisis tan grande que se ve, se denota, esto es posible, este comentario que hace Roche, ¿no? Posibilidad de armar una infraestructura tan grande que atraviese los 5 continentes. Y la otra pregunta que me hice, porque me asombré y no me había dado cuenta, que la inversión inmensa de China y que solamente hay países que son, bueno, creo que México, Canadá y el Caribe o algo así, o Colombia, que son los que todavía no tienen, digamos, en donde todavía no ingresó China con sus tratamientos, perdón, desde el punto de vista económico, ¿no? Pero el resto de América Latina hay una inversión impresionante. La inversión más alta está en Brasil para la energía y la tecnología, 5.700 millones de dólares. Realmente me asombró la cantidad de inversión y me asombró este comentario que lo transforma en un enorme, un imperio enorme, ¿no? Desde esta mirada. No sé si la expliqué bien. Bien, Miriam, gracias. Es una pregunta, profe, Sí, para usted. sí, está claro que es una pregunta. Yo por eso dije, está interesante cómo se viene reflexionando. Vos dijiste bien, estoy asombrada, dijiste. Bueno, muy bien. Es una novedad. Hay que pensar cuánto tenía que ver China con América Latina a fin del siglo XX. Entonces, Claro, en exactamente. muy poquito tiempo te das cuenta que es un actor en América Latina y el Caribe y en el mundo. O sea, vayan a buscar diarios o investigaciones, artículos académicos de fines del siglo pasado y a ver cuánto protagonismo tenía China. Pascualina dio los datos de la participación de China en el Producto Bruto Mundial y de Estados Unidos, y dio la participación de los BRICS respecto del G7. Y bueno, esas son novedades que asombran en muy poquito tiempo. Niltie, vamos con Niltie. Hola, bueno, pues a mí las dos ponencias que tuvimos la semana pasada y en general me parecieron muy interesantes, muy clarificadoras, para muchas cosas que a mí me es como complicado entender. Yo me quedé pensando, y por ahí viene mi participación, yo más bien tengo bueno, unas preguntas para intentar entenderlo. A mí estas temáticas quiero entenderlas, ¿no? A lo mejor pueden ser muy sencillas mis preguntas, pero para mí es como complicado entender. Por ejemplo, lo que Jaime Stey hacía siempre o estuvo haciendo énfasis era justo en la cuestión de la crisis, pero él señalaba que parte de la crisis era que el comercio había crecido menos que la producción. Y a mí me llamaba mucho la atención porque aunque señalaba pues estas estadísticas con respecto a cómo había sido, no me queda claro qué es lo que ha influido en el hecho de que pues el comercio sea menos que la producción, y yo también me preguntaba cómo era esto posible. Y me preguntaba de qué producción hablábamos, si era una producción energética, si era una producción, cuál era esa dimensión en donde la producción había crecido más que el comercio. Y también pensaba cómo era posible que se hubiera sostenido el sistema, claro, por eso decía, estamos en crisis, pero cómo era posible que se hubiera sostenido por tantas décadas, pues un capitalismo que no tiene comercio o una producción capitalista que no tiene mercado.
¿Cómo podríamos entender eso en ese sentido? ¿Cómo pudo sostenerse uno y otro? Y también pensaba entonces si era posible, entonces actualmente, si el comercio no está creciendo, crece más la producción, que insisto, esto es muy extraño. ¿Cómo se sostiene una producción sin comercio? También pensaba qué pasa en los efectos en algunos países en América Latina que la apuestan al comercio para crecer de manera interna, económicamente, ¿no? Más que la producción. Entonces, ¿cómo esto podría suceder, ¿no? Y también pensaba que, claro, yo entiendo que parte de la crisis tiene que ver, o de esta relación tiene que ver justo con las alianzas, con las tensiones, con la política. Pero entonces pensaba un poco en esto de qué papel juega entonces en esta lectura la idea de la guerra o la idea de que es la guerra la que moviliza, por ejemplo, los capitales. Y en qué sentido la guerra puede leerse, es decir, si se produce para la guerra, pero no se comercia, ¿cómo sucede eso, no? Entonces, son más bien preguntas que tengo, que quería ver si se me podían contestar. Gracias. Muchas gracias, Niltie. Si pueden, vayan leyendo lo que escribe Claudio Ramírez Angarita, que recién habló, pero que le gusta escribir a Claudio. Y bueno, después, en todo caso, si no hay, en el momento que no haya manos levantadas, podemos leerlo, pero vayan leyéndolo. Podemos hacer dos cosas a la vez, escuchar al que habla y leer al que escribe. Así que vayan leyéndolo a Claudio, que está poniendo sus pareceres al respecto y resulta interesante para el debate. Pero vamos con Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Habilita micrófono. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para aportar a lo que vengo escuchando, que es muy interesante, todo el debate que se viene dando, decir que, bueno, que después de las lecturas me quedó muy fuerte esto de poder diferenciar los componentes de la economía mundial. Entonces, como que empecé a ver cómo se conformaba ese bloque dominante a nivel internacional. Empecé a ver que los conocía y que están nombrados también en las distintas exposiciones de los que han sido expositores. Y pensaba en cómo esta crisis en la que se fue llevando este tipo de capitalismo. Miguel, ¿estás ahí? También, Miguel, estás muy entrecortado. Te recibimos entrecortado, Miguel. Creo que tenés en la mano el micrófono, Miguel, ¿puede ser? Era muy claro recién esto. ¿Ustedes lo están escuchando o soy yo? No. Miguel, te estamos escuchando mal. Trata de, en todo caso, volver a conectarte. Ahí salió Bien. Enrique. Quizás esté intentando conectarse de nuevo. Bueno, ¿alguna otra mano levantada? ¿Alguna otra opinión? ¿Comentarios sobre las lecturas? ¿Dudas? ¿Respuestas a las dudas? A ver, Miguel. A ver ahora, Miguel. Sí, no sé si ahora volví. Ahora mejor. Hola. Bien. Dale, empezá de nuevo porque no se te escuchó. Voy a apurar. Bueno, pruebo nuevamente. Quizás no tengo buen internet. Eh, eh, Estaba hablando de que me interesó mucho ver esto, el concepto de la economía mundial, en los componentes que juegan, pero también hay un agotamiento, conglomerados transnacionales, americanos y de comercio, por otros nuevos modelos también de tipo de comercio y quizás con otro tipo de planificación.
Pero va Miguel sin la cámara. y se puede ver en las distintas partes, puedo ver cómo, hola, Sí, ahí se escucha. A ver, dale. bien, bueno, pensaba en cómo durante la pandemia, se pudo ver bien cómo funcionan estos conglomerados transnacionales con el tema de las vacunas contra el COVID-19. Y yo creo que hay un debilitamiento, un agotamiento de esa forma, trasladar ese excedente internacional, ese acumular ese capitalismo, y también se ve en la tecnología, en las armas, pensaba en esto, en los conglomerados alimenticios, todos como también hoy se están viendo a nuevos desafíos en el comercio, frente a estas nuevas formas de comercio. Pensaba que también dentro de estos actores que son propios de la economía mundial, cómo el rol en esta supervivencia de este tipo de capitalismo basado en la valorización financiera ha estado muy atado al rol de estos organismos internacionales de crédito, pensando en el FMI, pensando en el Banco Mundial y en esta forma de cómo convalidar que estados de países subdesarrollados puedan establecer también estos regímenes de valoración, de, de valorización financiera que generan este debilitamiento de la economía y esta extracción de los excedentes. Y pensaba en las alternativas que hay para poder superar esto y que se van pensando. Yo creo que hay un nuevo escenario producto de no solo de este agotamiento de la hegemonía geopolítica de Estados Unidos, sino también en la forma de ese tipo de capitalismo que se venía desarrollando, que también está entrando en crisis. Yo creo que si bien las salidas que han tenido siempre han sido tanto de las dos formas de economía neoclásica, tanto bajo las formas de keynesianismo como el keynesianismo militar o bajo las formas del neoliberalismo financista, yo creo que hay un nuevo escenario cuando a nivel internacional se plantea, se pone en discusión esto de un mundo multipolar donde el comercio y la forma comercial se plantea de una forma diferente, donde la regulación también de esta forma de crédito extorsivo que tienen los organismos internacionales para que los países como los países nuestros americanos puedan acceder a una forma de desarrollo o una forma de poder tener alguna diversificación de su economía que le permita sostenerse. Y me parece que también en esto hay un cambio en este mercado que está establecido a través de este nuevo rol de los BRICS y que también ha puesto en discusión, que es parte de este nuevo escenario, de que estamos y se está discutiendo a nivel global el cambiar la forma de intercambio, la moneda con la cual hacemos el intercambio internacional, y me parece que eso es algo muy interesante de este proceso y que los marco como componentes de este armado de economía global que me va despertando esas inquietudes. Y también en lo geopolítico se puede ver este agotamiento de la hegemonía de los Estados Unidos que se expresa bueno, en la derrota que está teniendo la OTAN en el campo de batalla, demostrando de que tanto Rusia como Oriente puede estar en la misma capacidad de dar el salto tecnológico que es necesario ahora para la industria de la guerra. Yo creo que Rusia yo creo que se ha puesto muy interesante esta discusión sobre el recurso del litio, la nueva forma de la guerra basada con tecnología que se maneja también bajo esta forma energética, y que es parte de lo que está demostrando también la derrota en la geopolítica internacional, porque las sanciones que aplicaron, los conjuntos de sanciones que aplicaron, que lo venían aplicando a nuestros países latinoamericanos como
como es el bloqueo a la gloriosa Cuba y al hermano pueblo de Venezuela, aplicado hacia Rusia, generó un efecto totalmente adverso, ya que pudo permitir que en este mundo multipolar que se está reconfigurando se pueda discutir no solo el tipo de cambio de moneda, sino inclusive ayer los bancos rusos se incorporaban a un suite de estos de intercambio internacional que está configurado bajo esta mirada, bajo este nuevo polo que se está formando alrededor de Rusia. También es muy América Latina el triunfo de de algunas fuerzas que vienen del campo de centro izquierda, populares, y esto permite una nueva reconfiguración, y el triunfo de Lula marca una América Latina muy diferente, y eso se ha podido observar en esta semana. Lo mismo el rol que había tenido trabajando esto, que yo le denomino esta regionalización que es necesaria, pero es necesaria para pensar en un esquema de interregionalización. Y en esto, siempre en las discusiones que he escuchado y los aportes de los otros compañeros durante todo el desarrollo de este curso, pensaba en este error del Estado, y pensaba cómo este tipo de estados en nuestra América, como dice la biografía, va pasando de esta forma que adquieren esta forma neoclásica, neodesarrollista, que por medio del control fiscal, el control del intercambio comercial, puede establecer un acercamiento a lo que era un proceso de industrialización que permite la incorporación de trabajadores y la creación de un mercado interno, y este régimen neoliberal, que inclusive los actores que nosotros escuchamos en la política de toda América Latina, encontramos cómo sigue este discurso neoliberal muy presente, con yo creo que una apuesta de salvataje de la movida norteamericana, que es parte del discurso que es necesario en esta, como decía recién Marcelo, en esta nueva doctrina Monroe, que es necesario que se tenga sobre la apertura económica y la base monetaria en base al dólar, que me parece que está en discusión. Y para terminar, decir de que en este mundo multipolar yo veo que existen tres formas o existe una discusión hoy, una disputa en esta forma de acumulación que tenía el capitalismo, y que es que se está enfrentando a un tipo de economía planificada, de tipo de economía planificada y centralizada que tiene China, y de la cual me parece que nosotros estamos siendo parte integrante, aunque sea en determinados procesos, etapas, que está cambiando está dando por fin esta hegemonía norteamericana y dando origen a un nuevo mundo multipolar. Hasta ahí. Bueno, gracias, Miguel. Vamos con Ailín. Bueno, buenas tardes. Bueno, también, como el resto, tengo más dudas, inquietudes, pero en particular, con respecto al texto de Pascualina, que ya habla de la inflación, analiza la inflación y cómo, cuáles son las causas en Venezuela, digamos, de la hiperinflación que tienen. Y me pareció sumamente interesante para poder pensar que es algo que por ahí a mí me cuesta entender por qué se produce la inflación acá en la Argentina, digamos, cuáles son las particularidades que hacen que en la Argentina tengamos estos índices de inflación, digamos, no es solo por ser país periférico vamos a tener inflación, sino que evidentemente se ve en los otros países de América Latina que no tienen estos niveles. Bueno, ¿cuáles son las particularidades? Me cuesta por ahí todavía terminar de entenderlo. Y después en eso leía la tesis 11 de Dussel que habían dado para leer, y también ahí, bueno, varias cosas tiene esa tesis que me parecieron sumamente interesantes. Me pareció súper enriquecedor. En la primer parte de la tesis hace como en una hoja y media, un resumen de toda nuestra dependencia en estos 500 años, que me pareció
muy rica. Y él, bueno, básicamente en esa tesis lo que hace es decir, bueno, por qué somos periféricos y qué es lo que nos han hecho para estar para ser centro y para ser periferia. ¿Qué nos hace ser periferia? Y en eso él aporta, Dussel aporta que cuáles son los mecanismos de transferencia de plusvalor que hemos tenido, y él nombra, por lo menos por lo que yo estuve detectando en una primera lectura, que obviamente hay que hacerle más lecturas para poder entenderlo bien, porque además hay que entender muy bien a Marx, porque él habla desde las categorías de Marx, así que también es toda esa complejidad. Pero bueno, él analiza y dice que hace una diferencia, ahí yo le noté, entre la acumulación originaria y la acumulación por dependencia, que esa mucho no la entendí, eh, y hace una diferencia entre la acumulación originaria que nombraba Marx y la acumulación por dependencia. Después, él dice la transferencia, todo esto transferencia de plusvalor, la transferencia a los monopolios, ya sea los monopolios de compradores como los monopolios de vendedores, como también, bueno, ahí nos joden, básicamente. Después el análisis, que me parece muy interesante para lo que estamos ahora hablando, es la transferencia por endeudamiento, el gravísimo endeudamiento que tenemos desde hace años, y la transferencia a través de la sustitución de importaciones, pero como también hemos ido transfiriendo plusvalor también allí. La transferencia, bueno, ahí hace él un esquema, un doble mecanismo de transferencia de capitales de la periferia al centro, y a la vez cómo hay empresas, capitales transnacionales que no son el centro, sino que están mucho por encima, y los capitales del centro también le transfieren plusvalor a ellos. Y después me pareció interesante la transferencia, dice la última, la guerra como business, no sé cómo se dice en inglés, pero bueno, la guerra como negocio, y él aporta la importancia, digamos, de cómo nos venden maquinaria que en realidad es inutilizable para nosotros, y cómo, como él dice, como región, en verdad, para luchar contra todo este enemigo que es bastante grande, ¿cuáles son los mecanismos? Que en definitiva él dice armarse para luchar, pero bueno, me parece que eso, al final de esa tesis, yo lo uno mucho con lo que se viene discutiendo con la clase, la última clase, cuáles son las estrategias, las armas que tenemos en definitiva, más allá de armas como maquinaria o como herramientas, yo digo como armas políticas y culturales para defendernos, para luchar contra esta arremetida, que puede ser, hoy en día todavía la hegemonía la tiene Estados Unidos, pero en esto que estábamos discutiendo, cómo esa... ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, Ailín, muy bien. Ah, porque a mí se me congeló la imagen, No, perdón. no, no. No, al Está final sin quería imagen decir vos esto. ahora. La saqué porque se me congeló la imagen. ¿Está bien? Dale, dale. Pero no, cerraba con esto, como qué armas tenemos como región, que un poco también lo planteaba el profe Julio en la primer clase, cuáles son los desafíos que tenemos para atravesar para adelante, pensando en este rol protagónico que está teniendo hoy en día China. Bueno, cómo no vamos a qué armas vamos a tener para dejar de ser periferia de una vez por todas, digamos, que me parece que eso me dejó por ahí pensando todos estos textos, digamos, la idea no es que China va a ser nuestro salvador, sino qué herramientas tenemos nosotros para, para posicionarnos en el mercado mundial, básicamente. Bueno, muchas gracias, Ailín. ¿Alguna otra mano levantada? Yo quiero, mientras alguien levanta, ahí está, Eduardo. Vamos, Eduardo. Después comento algo.
Bueno, si no, le doy el paso a usted, yo después sigo. No, Eduardo, no. Bueno, Preferimos, buenas este es el tardes. espacio de No, los participantes. bueno, yo quería, digamos, compartir mi pensamiento con relación a nuestro bendito continente latinoamericano. Me parece que, obviamente son reflexiones que he hecho yo. Nuestros países han tenido, digamos, orientaciones pendulares, digamos. Hemos estado de gobiernos nacionalistas, de derecha, de izquierda, como lo queramos llamar, y me parece que desde ese punto de vista, sin llegar a tener una posición ideológica de un pensamiento único, me parece que es difícil que nosotros podamos integrarnos. Y esto es a la luz de, me parece, el fracaso de todos los acuerdos que ha habido entre países latinoamericanos e incluso con Estados Unidos o algunos, o como este que está por firmarse con los estados europeos. ¿Por qué? Porque me parece que no hay una, un, un desprendimiento de los ideales o de las posiciones de cada uno de los países en pos, es decir, tomar una posición de humildad para poder lograr un, una especie de unión como han hecho los europeos. Y me parece que estas fluctuaciones, hemos tenido acá gobiernos de derecha, en Brasil, Argentina, cambió Chile y hace poquito recibió un revés importante el partido gobernante. Y creo que si no hay un objetivo que nos una, difícilmente vayamos a integrarnos como quieren que nos integremos. Y no estoy en contra de la integración, al contrario, me parece que deberíamos asumir una especie, como lo plantearon algunos estadistas mucho más importantes que lo que voy a decir yo, es la famosa tercera posición, en ese momento planteada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora creo de que la geopolítica ha trasladado esta cuestión hacia China, que me parece que tanto China como Estados Unidos no, no, no tienen los intereses que nosotros queremos, como latinoamericanos, queremos digamos, que se valore y tomar una posición en el mundo, sin obviamente aislado. ¿Por qué? Porque el comercio se ha globalizado y tenemos que tener relaciones con todo. Pero también tenemos que demostrar que nosotros somos un lugar importante donde somos, como decía el general Perón, el granero del mundo. Acá hay mucho alimento y esa es una cuestión también del capitalismo, sea de Estados Unidos o de los chinos, porque pueden tener un régimen, desde mi punto de vista, político en su país, pero su, digamos, inmersión en América es del orden capitalista. Es como dijo, no sé, Marcelo o alguno, de que las inversiones de China aquí en Latinoamérica aumentaron un 500, 600%, de 20 mil millones de dólares a 171 mil millones de dólares. Así que esa es la reflexión. Yo creo que tenemos que desprendernos de muchas cosas y saber cuál es el objetivo común. Ha fallado el Mercosur, el ALADI, mucho, incluso los, digamos, creo que estamos en la antesala de la, digamos, no digo antesala, pero me parece que todos los organismos internacionales
están yendo hacia, digamos, ¿por qué? Por manejos de distinta índole, los están terminando y desvirtuando sus objetivos por los cuales fueron creados. Eso era que quería decirlo. Gracias, Gracias. Eduardo. Florencia. No, yo solamente me voy a animar a responderle a Nilti la consulta que hacía respecto a bueno, la presentación de Jaime Stay, y prometo a partir de estos interrogantes volverlo a revisar, porque encontraste ahí cuestiones que yo no había pensado ni había remarcado, así que solamente me animo a responder de manera provisoria que esta diferencia que planteaba el profesor respecto a los niveles de producción en aumento en comparación con una caída del comercio internacional, en cierta forma lo que muestra son los problemas de valorización de esa mercancía. Lo voy a volver a revisar, voy a volver a escuchar, ¿no? a la presentación, pero cuando planteabas esa pregunta, y bueno, acá tenemos al profe Gandina que seguramente nos va a poder aclarar esto, se me venía esta reflexión, ¿no? En el sentido de que hay problemas, ¿no? para la valorización de una producción que venía con un ritmo y que desde el 2008, ¿no? este comercio internacional no acompaña ese nivel de producción, teniendo además un dato en cuenta que es, como Marcelo lo expuso claramente, que hay un contexto general de pérdida del poder adquisitivo de la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, claramente hay problemas ahí para la realización de esa producción, teniendo en cuenta esos datos. Igualmente, Nilti, digo, lo respondo de manera provisoria y me comprometo a revisar puntualmente esa duda que tengo. Muchas gracias, Flor. Bueno, yo me animo a decir, y cuando cualquiera quiera levantar la manito, por favor, adelante, porque en estas instancias, metodológicamente, queremos que fluya la discusión de todos los participantes, todas las participantes, aún con dudas. Y yo quiero reivindicar qué bueno que hoy aparecen muchas preguntas. Y las preguntas no hay que encontrar la respuesta ni en una lectura, ni en un profesor, ni en una clase, sino que tiene que ser una preocupación para cada uno de nosotras, de nosotros, para investigar, para indagar. Esta es una especialización que pretende una lectura crítica de la realidad. O sea, a priori no tenemos respuestas simples para lo que acontece. Yo quiero insistir con un tema que está desde el primer módulo y que no siempre lo terminamos de interpretar, pero a mí me gustaría que ustedes lo escriban en letra de molde. La economía es mundial. La política económica es nacional. Eso quiere decir que China responde con política nacional a los problemas no solo de China, sino de la economía mundial. Que Estados Unidos responde con política económica nacional, no solo a los problemas de la economía estadounidense, sino a cómo mira el Estado estadounidense, que es el que formula la política del Estado estadounidense, cómo lee lo que acontece en la situación mundial. Entonces hay que pensar mucho más en eso. Eduardo recién trae a cuenta el tema de la tercera posición. Bueno, ¿por qué había tercera posición? Porque había primera y segunda. No importa que en el análisis ex post alguien pueda decir, bueno, aquello que creíamos que era el socialismo no era socialismo. Bueno, pero eso está dicho hoy, en el 2023. Pero dicho en 1950,
cuando se desarrollan las políticas tercermundistas, las políticas de no alineamiento, nacen en Egipto, Perón en la Argentina o los líderes en Indonesia. No es un tema de la Argentina, de Egipto o de Indonesia. Que en el mundo, la cosmovisión mundial imaginara que el orden económico estaba en disputa entre el capitalismo como una forma de organización económica de la sociedad y el socialismo como otra forma de organización económica de la sociedad, eso configuraba proyectos políticos. Y no estoy haciendo una valoración de qué proyecto político era el correcto o el incorrecto, sino de que la economía mundial avanzaba en un sentido. Escuchemos a Aylin. Aylin dice, hablando de la tesis 11 de Dussel, dice, resume 500 años de dependencia, 500 años de desarrollo del capitalismo. Una dimensión que tenemos que ver es que nosotros estamos mirando ¿cómo dice el título de este módulo 3? Dice la economía mundial, o sea, el capitalismo mundial. Lo que estamos estudiando es el capitalismo mundial y queremos ver, queremos una visión, una mirada del capitalismo mundial, o sea, de la economía mundial desde América Latina. Y por eso Aylin se concentra y con interrogantes sobre el análisis de la dependencia. Y ella termina preguntándose, dejar de ser periferia. Y entonces, interrogante para pensar, ¿por qué solo dejar de ser periferia? Porque dejar de ser periferia, ¿qué quiere decir? ¿Pasar a ser hegemónico? ¿O no? ¿O quiere decir otra cosa? Si quiere decir otra cosa, tenemos que empezar a pensarlo, a explicitarlo, a formularlo. Creo que fue Miguel el que habló de alternativas. Y él dijo, bueno, hay que pensar en términos de alternativa. Después habló de multipolaridad. Y la propia multipolaridad, yo lo estoy diciendo para que lo pensemos, para que lo registremos. Multipolaridad ¿en el marco de qué? En el marco del capitalismo. Si China no es segundo mundo, porque en la actualidad no se replica la bipolaridad que hubo entre 1945 y 1991. China hoy no proyecta un orden bipolar, no está poniendo en discusión capitalismo contra socialismo. Creo que fue Miguel también quien habló de la planificación, de la política económica de China. Pero ¿acaso Estados Unidos no planifica? ¿No hay estrategia planificada en Estados Unidos? Una cosa es la formulación en planes económicos explicitados, como hace China hacia el 2050, pero ustedes creen que el Estado estadounidense no tiene una planificación. Claro, no es lo mismo planificar con un gobierno que viene desde el año 49, supuestamente en una misma sintonía, pero supuestamente, porque seamos complejos, estamos en la universidad, estamos en un posgrado, estamos en una especialización. Y no es lo mismo lo que propuso Mao Zedong en el 49 a la modernización que propuso Deng Xiaoping a la cabeza del Partido Comunista China en 1979, que es lo que hoy nos permite decir que China ha generado una gran innovación. Ahí Claudio Ramírez Angarita sugirió en el escrito que Estados Unidos orientó muchas inversiones a China, porque hoy hablamos de las inversiones de China en el mundo, y parte de ese mundo es América Latina, pero para que hubiera esa situación actual, primero hubo una orientación de las inversiones estadounidenses y europeas
e incluso de Taiwán a China. O sea, esta famosa acumulación originaria de la que Ailín habló, porque a veces la acumulación originaria nos quedamos en un texto, el texto de Marx, sin pensar en que la acumulación originaria es esa acumulación suficiente de capital para el desarrollo de esto que hemos aprendido sobre el enigma del capital. ¿El enigma del capital cuál es? Hay algo que no vemos, que no nos damos cuenta, pero que en este mismo momento, habiendo crisis y todo, hay un proceso de producción permanente. Por ejemplo, para que me entiendan de qué estamos hablando, en estos problemas de la valorización, que lo dijeron varios de ustedes, bueno, o la financiarización de la economía. ¿Acaso empresas como Toyota o como Ford no se dieron cuenta de que el negocio hoy pasa por la financiarización? ¿Por qué se dedican a la producción de autos o de cigarrillos o de computadoras o de cables o de teléfonos o de lo que quieran? Y aquí viene una segunda cuestión. No se puede pensar la producción y la circulación como dos fenómenos escindidos. Hay que pensarlo articuladamente, y esa es la reflexión de Jaime Stay sobre el tema del comercio, porque Jaime presenta un gráfico estilizado y dice, miren cómo había un mayor crecimiento del comercio en la etapa anterior durante mucho tiempo, y con la crisis explícita en el 2008 se ve una tendencia al deterioro del comercio. Y claro, tiene que ver con que la política económica de la potencia hegemónica cambió. La política hegemónica de Estados Unidos, desde los años 80 del siglo pasado, y mucho antes, fue la de la liberalización de la economía, esto que se llama mal neoliberalismo. Muchas veces confundimos qué cosa es el neoliberalismo. Yo los convoco a que pongan en discusión la categoría neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? Porque el neoliberalismo es una concepción de descripción de la economía desde una posición de liberalización del orden económico. ¿Qué es Milton Friedman, la Escuela de Chicago, la Escuela Austríaca? Es la exacerbación de la liberalización de la economía, y en esa liberalización hay una expansión del comercio fenomenal. ¿Por dónde empieza la presencia de China en América Latina y el Caribe? Por el comercio. Alguno de ustedes habló de que hay países en donde la inversión china no es tan importante, porque la inversión china es lo nuevo. Primero fue el comercio, después la inversión, y ahora viene un tercer momento, que lo estamos viendo con Argentina, que es empezar a usar el yuan, empezar a usar la moneda china. China está intentando internacionalizar su moneda nacional. Entonces, de alguna manera, la reflexión que yo quiero hacer, y vinculado a lo que ustedes traen, es que es muy interesante el tipo de preguntas que hacemos. Y por ahí una de las preguntas es, ¿hay que preguntarse sobre China? Sí. Y ustedes han hecho muchas preguntas, abren muchos interrogantes. La pregunta que no se hace es cómo debería actuar América Latina y el Caribe con China, con Estados Unidos, con Europa, con quien sea. Es una pregunta poco formulada. Claro, la respuesta rápida va a ser, y es difícil porque hay gobiernos que tienen una posición más amigable con Estados Unidos,
hay gobiernos que tienen una posición más amigable con China. Bueno, pero acá estamos en un posgrado, estamos en una especialización, tenemos que plantearnos hipótesis para que intervengan en la toma de decisiones, y para intervenir en la toma de decisiones en la Argentina tenemos que entrar en el debate teórico, en el debate intelectual, en el debate político, y entonces no importa que no tengamos respuestas, sí es importante formularse interrogantes que habiliten un debate creativo en nuestro tiempo. Marcelo, dale. Bueno, gracias, Julio. Y muy clarificado su explicación. No, yo quiero retomar este término de periferia que mencionamos, que usted mencionó, eh, y digamos, transmitir lo que yo pienso de lo que es la periferia y que tenemos que salir de la periferia. Así cuando yo leo somos países periféricos, no pienso que estamos en el cono sur, a pesar de que se habla que el cono sur, digamos, o el hemisferio sur siempre ha sido el castigado, el explotado, el colonizado, y todo el norte es el hemisferio rico. La verdad que no lo pienso así. Yo creo que salir de la periferia, para mí, y es duda, y en algún momento, como usted dijo, como un proceso, no como una respuesta que voy a tener hoy o de la lectura de un solo libro, sino va a ser un proceso que voy a descubrir. Salir de la periferia es lograr una soberanía política, una soberanía económica, una soberanía social, decidir nosotros cómo va a ser el desarrollo de nuestra sociedad. Y hasta ahora pienso que, no sé, que veo la cuestión como una cuestión de nos posicionamos o de la izquierda o de la derecha, o el blanco o el negro. Y digo, como en nuestra vida particular, cuando nosotros vamos a comprar algo y ese algo nos representa un costo económico importante o de sacrificio importante, evaluamos, vemos varios lugares, vemos varias ofertas. ¿Por qué tenemos que estar siempre discutiendo si estamos con el poder hegemónico estadounidense, capitalista, depredador, o por qué nos tenemos que ir a este comunismo planificado desde el sistema político, hablando de China, porque hay un capitalismo normal y silvestre en China como cualquiera, con cierto capitalismo de Estado, por supuesto, ¿no? Entonces digo, no podemos, y esta es la duda, es una pregunta muy elemental, hasta quizás infantil hacerla en este nivel, pido disculpas por eso. Pero ¿por qué no pensamos en nuestras conveniencias como país, como región, porque estamos hablando de Latinoamérica? Yo en la clase anterior dije algo que lo asocio, porque para mí internamente lleva un hilo. No hemos logrado ponernos de acuerdo, por eso no funcionó el Mercosur, por eso pasó lo que pasó con la reunión de UNASUR en esta semana pasada en Brasil. Digamos, yo no sé si los comentarios del presidente Lula están bien o mal, no me da a mí como para hoy, como para emitir un juicio. Tengo mi juicio, digamos, pero no sé cuánta validez tiene, lo tiene para mí. Digo, pero se terminaron peleando los presidentes fuera de esa reunión, porque es una pelea. Lo que dijo el presidente chileno, que hasta llegó a decir en público, yo soy de izquierda, como diciendo, yo estoy del mismo lado que Lula, pero no comparto esto. O lo que dijo Uruguay, un país que está creciendo, que es no conflictivo y que está dando muchísimos ejemplos a sus colegas latinoamericanos. En definitiva, esa actitud que hubo, que no digo que sea mala, la del presidente brasileño, no ayudaron o ayuda a que unifiquemos los criterios como región. Pero digo, como región y como país, ¿por qué no lo buscamos? Si tenemos que hacer negocio hoy con China, lo hacemos. Si tenemos que hacer negocio con Estados Unidos, lo hacemos. Pero las conveniencias tienen que ser nuestras, no de ellos. Ellos van a querer imponer condiciones, por supuesto, son los más fuertes. Pasa con los clientes débiles frente a sus proveedores o a la inversa, ¿no? Con los clientes fuertes frente a sus proveedores, tienen ese poder de negociación. Pero nosotros, mientras no tengamos una soberanía y no tengamos claro hacia dónde apuntamos, primero como país y después como región,
La verdad, lamentablemente, porque soy argentino y latinoamericano, creo que vamos a ir siendo periféricos. La periferia no es una cuestión geográfica para mí, es una cuestión de lograr una identificación, identificar y decir nosotros vamos a hacer esto. Y no importa si lo tenemos que hacer con socios, como China y con Estados Unidos a la vez. Bueno, perdón, digamos, casi fue una confesión psicológica. No, está perfecto, Marcelo. Creo que es útil para seguir conversando. Yo quiero insistir, estamos muy encima de la hora, pero primero el debate es buenísimo y me parece que esto es lo que pretendemos nosotros, discutir, poner en juego opiniones, ideas. El tema de la soberanía es un tema, Marcelo, que fue todo el debate del desarrollo y el subdesarrollo en los años 60 y 70. Y la pregunta es si se puede ser soberano. Por eso voy de nuevo. A mí me gusta machacar con esto de que la economía es mundial. Cuando decimos economía mundial es el capitalismo es mundial. Por eso China puede estar gobernada por el Partido Comunista. Pero no importa quién gobierne, o sí importa si quieren, pero qué tipo de desarrollo económico social se lleva adelante. Incluso una pista para pensar lo específico nacional en la inflación de Argentina, que lo preguntaba creo Ailín, porque la inflación ahora es un fenómeno mundial, claro, de 8% anual, y Argentina tiene 8% mensual. Entonces hay que pensar la especificidad nacional. Y Argentina tiene un nivel de desorden político que no tienen otros países de la región, porque Perú tiene crisis política, Ecuador tiene crisis política, pero desde el punto de vista de la dinámica de la acumulación de capitales, la cosa está más ordenada. En Argentina no tiene ese orden. E incluso la Argentina está hace 40 años que no hay golpe de Estado en la Argentina. Estamos bárbaros. Bárbaro entre comillas, por favor, ¿eh? Sobre todo digo porque está grabada esta clase. Pero hay que ver esas dificultades en el proceso de acumulación, las disputas que hay entre distintos sectores que intervienen. Entonces, la propia concepción de soberanía que plantea Marcelo es más que interesante discutirlo. ¿Se puede ser soberano en estas condiciones? Por eso tiene sentido lo que Miguel planteaba con el tema de la multipolaridad. Entonces, un mundo capitalista con una hegemonía única o un mundo capitalista de multipolaridad, y la pregunta es qué lugar para América Latina. Y en ese marco lo que nos consulta Nilti. Nilti dice, entonces lo que ha permitido mantener la producción sin comercio es la financiarización. Bueno, la fuga hacia adelante de los mecanismos especulativos permiten que el capitalismo siga funcionando, producción y circulación en su conjunto, hasta que explotan las llamadas crisis financieras, crisis bursátiles, crisis cambiarias, donde muchos quedan en el camino y de alguna manera el juego de pérdidas y ganancias continúa desarrollándose. O sea que son cuestiones para incorporarlas en la discusión. Miguel, ¿querés decir algo? Breve porque estamos sobre la hora. Tenés apagado el micrófono, Miguel. No estás pudiendo prenderlo. Escribilo, Miguel, si querés, si podés. Ahí está. Y apagate la cámara, Miguel. Preguntas que me quedaron. Bueno, para una pregunta que me va a quedar de esto pendiente que no quiero. Sí, entonces hay que pensar un nuevo concepto para definir o una redefinición del término neoliberal. Nosotros tenemos que pensar neoclásica, economía política de tipo neoclásico. Esa es la pregunta al hablar de esto. Y si es de este tipo, esta política, esta economía política norteamericana, de la tendencia a ese capitalismo financiero que se propagó como forma también hacia el resto de las economías del sistema mundial.
Y lo otro, lo último, cuando cierro esto, es sobre la inflación. El, el Qué pena, Miguel, que, no te escuchamos nada. que por ahí se preguntaba recién que componen las particularidades de esta inflación. Bueno, no, lo que digo. Una pena, Miguel. Esto último de la inflación no se te escuchó. Una pena. Si podés escribir en el chat. Hola, Y Flor. hola. Sí, ahora sí. Dale breve, Miguel. Sí, breve. Lo pensaba en componente evaluatorio que está tanto en los tipos de estados desarrollistas, neodesarrollistas, como en los neoliberales. La carestía, que es producto de los componentes de los precios, de los alimentos, y la deuda externa, que me parece que eso es un componente importante de la particularidad de la inflación argentina. Nada más. Gracias, Miguel. Ahí se te escuchó bien. Flor, breve. No, breve, solamente recomendar la lectura del texto bueno, de Enrique Dussel, la tesis 11, porque, bueno, más allá de nuestras posiciones personales, hay toda una corriente intelectual que hace mucho tiempo que viene pensando en las especificidades de los países dependientes y periféricos. Entonces, bueno, es importante realizar esa lectura para ponerla en común, porque, bueno, estas preguntas respecto a ¿es posible la soberanía en el marco del sistema capitalista tal cual se construyó hace 500 años, tal cual hace 500 años que nuestros espacios han ocupado un rol específico dentro de esa economía mundo? Son preguntas que tienen un derrotero teórico significativo y que es importante que, bueno, que podamos abordarlo para poder hablar, para poder no pensarlo en términos de las categorías teóricas que los autores nos están proponiendo, ¿no? Claramente ahí Dussel nos está diciendo cuál es el elemento central de la dependencia, qué elementos son los que bloquean en cierta forma las posibilidades de construcción de soberanía, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido solo recomendar la lectura de este texto como una primera visión. Seguramente ahí en ese texto hay muchas pistas de otros autores que han trabajado mucho ese tema. Bueno, muchas gracias, Flor. Una última cuestión vinculada al tema de la inflación. Algo que hay que estudiar más, que se conoce poco, es la llamada teoría del valor. Porque ustedes saben que el precio es el fenómeno, pero los precios responden a un tema esencial que es el valor. Y bueno, el valor es una categoría que sirve para pensar el orden capitalista global, más allá de las especificidades nacionales y los problemas que muy bien Marcelo y varios recuperaron el texto de Pascualina sobre la inflación en Venezuela, y donde uno de los temas es el tipo de cambio. Si alguien quiere pensar en Argentina, piense un poquito el peso que tiene la disputa por el tipo de cambio. Recién Miguel hablaba de los procesos de devaluación. Bueno, acá hay intereses económicos que promueven la devaluación porque está vinculado a su capacidad de ganancia. Pero bueno, creo que nos hemos pasado 3 minutos, no mucho más, pero valió la pena. Siguen quedando interrogantes. Vamos a seguir con las lecturas que tenemos asignadas para el próximo viernes. Han participado una cantidad importante de compañeras y compañeros hoy, no todas ni todos, así que vamos a privilegiar para la próxima clase a aquellas compañeros y compañeros que todavía no están participando. Elorza, ¿alguna cosa más? Sí, un breve comentario. Digamos, creo que los interrogantes los tendríamos que seguir trabajando en el próximo encuentro, pero agregando las nuevas lecturas,
porque hay nuevas lecturas que están ahí indicadas que creo que pueden orientar a acercarnos a esta complejidad que se está hablando, ¿no? De por qué persisten situaciones de dependencia, etcétera, etcétera. Ese es un punto. Lo otro, muy breve, es que me parece que el esquema que tiene esta materia, más allá de lo económico en particular, nos tiene que invitar a que cualquiera sea el tema que está trabajando cada uno de ustedes, siempre observe qué es lo que pasa en lo global. Un tema de salud, de educación, temas de cuidado, temas de vivienda. Me parece que más allá de la importancia de los, lecturas que se han hecho, es importante que yendo al tema particular se entienda el tema mundial, que no solamente es para la economía. Y esto creo que hace a una reflexión interna sobre nuestra América y ahí uno puede ir avanzando. Finalmente decir que hay que ir entregando trabajos. Hay trabajos del curso 2 que están pendientes y también hay trabajos del curso 1 que están pendientes. Entonces, bueno, simplemente ese comentario, como así también del taller 1, vayan tomando nota, y aquí muy brevemente lo que quiero decir es que lo dijimos en la clase de consulta con Julio. Cada uno de los trabajos que han ido desarrollando ustedes, ahí tienen los interrogantes, ahí hay un objetivo, ahí hay categorías y ahí hay reflexiones con las cuales ustedes pueden trabajarlo para también hacer la entrega de ese módulo. Bueno, dejamos acá y nos vemos. Y anuncio que Lautaro ha pedido la palabra para ser el primero para la próxima clase. Perfecto. De acuerdo a lo que está escrito en el chat. Así que, Bueno. Lautaro, te esperamos como la primera intervención. Bueno, un gusto. Hasta la Gracias, próxima. profe. Adiós. Buen fin Chao, de semana. chao. Saludos. Chao, chao.